tiene la palabra el diputado Martín Rosúa. Muchas gracias. Antes que nada, una sensación que comparto con muchos de los que están acá presentes. Es un orgullo enorme estar formando parte de este momento histórico. Tengo hasta una historia familiar con los constituyentes del 62, uno no quiere ser autorreferencial, pero bueno, es algo sobre lo que he charlado mucho, hemos estudiado, hemos pasado por la Facultad de Derecho y la verdad que estar sentados acá hoy, a mí me representa un privilegio. Me siento bendecido de estar sentado en esta banca hoy, pudiendo estar dando este paso tan grande para transformar la provincia de Santa Fe. Ahora, además, siento una enorme satisfacción porque estoy absolutamente convencido que estamos sancionando un instrumento normativo correcto, sólido y absolutamente transformador. Pero antes de entrar al debate concreto, quiero hacer un apartado sobre algunos discursos que escuché. ¿Cuánta subestimación a la voluntad popular en algunos discursos? ¿Cuánto rechazo al debate claro, abierto y frontal de cara a la sociedad? Porque lo que estos discursos dicen, lo que estos discursos sostienen, y algunas veces hasta lo expresan casi textualmente, es que quieren evitar esto, convocar a la sociedad mediante un procedimiento que convoca elecciones donde la gente libremente elige a sus representantes y donde esos representantes que la gente libremente elige terminan definiendo el contenido de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe. Entonces, además de estas subestimaciones, me hace mucho ruido cuando alguien se arroga la potestad de hablar por el pueblo. En vez de hablar por el pueblo, esperemos, acompañemos, vayamos a un proceso electoral limpio, claro, transparente, donde cada uno exprese sus propuestas y a partir de ahí veamos qué es lo que el soberano dice y lo que el soberano quiere para la próxima Constitución de la provincia de Santa Fe. Pero además de eso quiero expresar una mirada también divergente con algunos de los discursos precedentes. Y para eso me gustaría escaparme de la foto actual, de la foto de hoy, de la foto de esta semana. Y quisiera ver la película entera. Y para eso tenemos que tener claro un concepto que es bastante de sentido común, pero denota algo de humildad que tenemos que tener. La historia no arranca con nosotros. Este hecho tan simbólico, histórico que estamos viviendo hoy, es la culminación de un proceso muy largo. De un proceso muy largo que siempre se topó con el mismo obstáculo. Y el mismo obstáculo son estos reformistas culposos. Son todas estas personas que dicen, hay que reformar, pero no ahora. Estoy de acuerdo con la reforma, pero me parece que es inoportuna. Me parece que la Constitución del 62 se quedó recontra vieja, pero este año no es el momento. Y en el fondo estos discursos lo que quieren hacer y lo que están proponiendo es que nada cambie. Nada más ni nada menos que mantener el status quo vigente. Y así nos fueron pasando 20 años en el cual se fueron frustrando procesos muy distintos y muy interesantes. El proceso que comenzó con el exgobernador Obeid, el proceso que inició Hermes Wiener, el proceso que inició Antonio Bonfatti, acá presente, y después el proceso que inició Miguel Lifschitz, que fue un proceso absolutamente abierto y construido de cara no solamente a los ciudadanos, a la sociedad, sino que a todas las organizaciones que pudieron opinar en ese proceso. Y así todo, como bien lo dijo el diputado Galassi, ese proceso lo terminaron frustrando los mismos que hoy dicen que falta tiempo, a tal punto que ni siquiera le dieron despacho y tratamiento en las comisiones, sino que se tuvo que plantear una votación sobre tablas. Bueno, todos esos mismos discursos que decían queremos reformar, pero hoy no es el momento, hay que esperar un poco más, ¿qué vienen a hacer hoy acá al recinto? Vienen y nos dicen inexplicablemente que sigue faltando tiempo. Así que voy a hablar no solamente en nombre mío, sino que me voy a permitir hablar en nombre del partido al que pertenezco, de la Unión Cívica Radical, porque la Unión Cívica Radical es un partido históricamente reformista. Para el radicalismo la reforma constitucional es una política de Estado.
En este caso, particularmente, junto con el diputado Dionisio Escarpín y la diputada Jimena García, presentamos un proyecto de reforma el 9 de agosto. Vaya, si hubo tiempo para haberlo charlado, debatido y conversado. Y ese proyecto que presentamos el 9 de agosto tiene una historia. Y esa historia es un proyecto presentado hace muchos años por el diputado Mascheroni, con el cual nos sentábamos, construimos un nuevo proyecto y lo adecuamos a la situación que se ha modificado y que ha cambiado en todos estos años. Pero no solamente esa historia, sino que además este proyecto, junto con el del diputado Corral, se debatió en una comisión ad hoc que formó el partido, comisión que llegó a una síntesis sobre los puntos básicos que nosotros pretendemos reformar de la Constitución de Santa Fe. Vaya si esto no tiene una historia. Pero no solamente iba a hablar a nombre personal y de la Unión Cívica Radical, sino que también quisiera hablar en nombre de este gobierno. Y si este gobierno tiene una característica puntual que lo reconoce y que lo distingue, es que es un gobierno reformista. Es un gobierno que vino a romper con el status quo, es un gobierno que vino a cambiarle la vida a la gente, es un gobierno que vino a modificar de un modo u otro, podemos estar de acuerdo, ¿no?, el funcionamiento del Estado santafesino. Podemos ver lo que hizo el Ejecutivo en materia económica, de austeridad del gasto, terminando con años de déficit fiscal, donde estamos terminando este año con superávit en la economía de la provincia, o también podemos ver lo que hicimos en materia de seguridad, donde el ministro de Seguridad puso al Estado en el centro de la escena del combate del delito, obteniendo resultados que podían ser impensados hace apenas 12 meses. Pero también tenemos que hacer un recuento de lo que hizo la legislatura. Nosotros asumimos el 10 de diciembre pasado y modificamos el proceso de persecución penal, dictamos una ley de inteligencia provincial, la primera en el país, modificamos el funcionamiento del sistema penitenciario porque desde ahí se mandaban a cometer los delitos más violentos que afectaban principalmente a mi ciudad de Rosario. Votamos el juicio por jurados, votamos la ley de microtráfico que hoy está teniendo excelentes resultados, reformamos la estructura de la justicia civil y comercial y además hicimos una profunda reforma previsional que no solamente terminó de sanear la caja, garantizándole una jubilación del 82% móvil a los diputados, a los empleados provinciales de Santa Fe, sino que además permitió acomodar las cuentas fiscales de la provincia y destinar este dinero a hospitales, a escuelas y a obra pública como corresponde. Pero además tuvimos la valentía de tocar la Corte, quizás el signo máximo de status quo y de corporativismo en esta provincia. Y entonces hoy venimos a dar un paso más, quizás el más importante en toda esta serie de reformas, que es reformar nuestra Constitución. ¿Y por qué lo hacemos? Porque si hay algo que atrasa en la provincia de Santa Fe, es nuestra Constitución. No quiero caer en lugares comunes en cuanto a los cambios sucedidos en estos últimos 12 años. Muchos ya los mencionó nuestra presidenta de bloque, pero a veces pareciera que perdemos de vista en el tiempo transcurrido. Estos ejemplos que algunos mencionaban no hacen más que reflejar los enormes cambios sociales, políticos, tecnológicos y productivos que acontecieron, no solamente en la vida en sociedad, sino en la relación entre el individuo y el Estado, del año 62 a hoy. Y vaya si hubo cambios, que esta Constitución regía en un momento en el que ni siquiera habíamos pasado con nuestra última dictadura militar y por el proceso de recuperación democrática. Por eso, digo, cualquier ciudadano sin demasiada formación política, escuchando esto que estamos debatiendo y estos datos de la realidad, percibe que el mundo evolucionó y que la norma tiene que cambiar. Por eso nos resulta tan difícil entender que dirigentes políticos formados, que entienden de normas, que entienden de modelos institucionales, digan que esta reforma no es indispensable. ¿Cómo podemos explicar la evolución de la realidad social sin la correspondiente evolución del marco normativo que lo tiene que regular? Esto es una pregunta imposible de responder afirmativamente con un mínimo de buena fe y de racionalidad. Ahora, si estas posiciones negativas fueran sostenidas por ignorancia, vaya y pase. Pero tengo toda la sensación de que esto sucede por un interés político. Y esta actitud, bien o mal, refleja un posicionamiento que es válido, pero que es profundamente conservador. Y ser conservador es no querer cambios, y no querer cambios es no querer que la sociedad progrese. Y si es algo que nosotros en este gobierno, en este interbloque de 28, vinimos a demostrar en estos 12 meses, es que nosotros vinimos a cambiar las cosas.
Ahora, ¿qué implica reformar la Constitución? Reformar la Constitución implica transformar el instrumento más normativo que regula el funcionamiento del Estado y la organización jurídica de la sociedad. Algunos autores sostienen algo que es muy interesante, que una construcción constitucional, una reforma constitucional, es una disputa entre lo político y lo jurídico, donde lo político intenta modificar el sistema normativo y lo jurídico intenta atrapar a la política y hacerla funcionar dentro de esos límites. Y esta reforma, en este contexto que nosotros estamos planteando, principalmente plantea eso, una mirada republicana, una mirada de división de poderes y una mirada que establece un sistema de balances entre los tres poderes del Estado para evitar precisamente lo que la Constitución tiene que evitar, los excesos de quien circunstancialmente gobierna. Y ya que estamos en el día de las citas, me voy a permitir hacer algo que nunca hago, pero mencionar 3 citas que tienen que ver con el proceso de una reforma constitucional. La primera es de un escritor inglés que no es muy conocido, pero que dice: las constituciones son cadenas con las cuales los hombres se atan a sí mismos en momentos de cordura para evitar perecer por suicidio en el momento en que desvaríen. De un modo parecido tenemos una cita de Hayek que dice: una constitución es una atadura que el Peter sobrio le impone al Peter bebido. Y por último hay una cita de Cass Sunstein, que es un autor muy interesante que escribe sobre análisis económico del derecho, y dice: las estrategias de precompromiso constitucional podrían servir para salvar la miopía o la debilidad futura de la voluntad por parte de la colectividad. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que en la construcción de una norma constitucional nosotros nos organizamos y limitamos el poder para evitar conflictos futuros. En cierto modo es más o menos lo que hacemos los abogados cuando redactamos contratos. Nosotros los contratos no los hacemos pensando en que las partes van a cumplir, sino que los contratos los hacemos pensando que se puede armar lío y que alguna de las partes no va a querer cumplir y se va a querer exceder en el ejercicio del poder que le toca. Ahora, cuando quiero responder a aquellos que dicen que lo que estamos debatiendo es ajeno a la sociedad y que la sociedad no está atenta a lo que nosotros estamos debatiendo, me gustaría decir qué es lo que expresa el dictamen que estamos votando y qué tan en consonancia está con lo que la sociedad expresa y necesita. Estamos votando cláusulas que tienen que ver con una mejor administración del Estado, esta novedad constitucional que tienen muchas constituciones modernas del principio de sustentabilidad fiscal y tributaria, tener un principio de equilibrio fiscal que se puede ir alterando según los siglos con políticas contracíclicas, pero que a largo plazo tiene que tener equilibrio y sustentabilidad tributaria para que el Estado provincial no termine siendo un peso sobre las espaldas del sector privado y tengamos una economía sana. Estamos teniendo derechos que se adaptan al mundo actual. Incorporamos la vinculación de la educación con el mundo del trabajo, algo que hace tiempo era impensable. Estamos votando políticas de transparencia, tanto que la gente lo reclama, con principios de ficha limpia para que un condenado no pueda ser candidato y para que se presenten declaraciones juradas de bienes por parte de los candidatos que asumen un cargo. Estamos rompiendo con la impunidad de un tema que estuvo en la boca de todos los santafesinos, eliminando la inmunidad de proceso y de investigación para los legisladores. No puede ser cierto que al día de hoy tengamos legisladores que puedan cometer un delito vinculado al Código Civil, al Código Penal, un delito tipificado por el Código Penal y que no pueden ser investigados ni procesados. Y además estamos teniendo, y creo que esto es muy importante, un enorme avance institucional que tiene que ver con el equilibrio y los balances de los poderes. Por un lado, posibilitamos la reelección del gobernador, como bien decía la diputada Sola, equiparándola con otros cargos, como por ejemplo el de los intendentes o el del presidente, pero al mismo tiempo estamos permitiendo el límite de los mandatos de los legisladores. Estamos abiertos al debate de las mayorías automáticas en la Cámara de Diputados, algo que antes era impensable. Estamos habilitando la posibilidad de eliminar la aprobación ficta de las designaciones que vienen a la legislatura y estamos estableciendo un nuevo sistema de designación y remoción, no solamente de los jueces, sino también de los fiscales. Y acá veo que hay un acto que se ha pasado por alto, que es una autoexclusión de esta legislatura en lo que es el juzgamiento de los fiscales. Hasta el día de hoy esta legislatura juzgaba la conducta de los fiscales y podía sancionarlos, y a partir de hoy cede esa potestad en un tribunal de enjuiciamiento que va a estar
conformado por distintos estamentos de la sociedad civil y que va a ser una situación muchísimo más independiente y transparente. Ahora, para terminar, a quienes históricamente han cuestionado el mérito de la oportunidad, diciendo el pueblo no lo reclama, no es el momento de sancionar la Constitución, les quiero decir algo. A casi un año de haber asumido, como les dijimos antes, vemos avances muy importantes en muchos aspectos de la vida de los santafesinos, pero no somos ciegos. Somos conscientes de las dificultades que tienen todos los que producen en esta provincia, somos conscientes de los problemas de infraestructura que tenemos los santafesinos, somos conscientes de la violencia que todavía nos toca vivir y de la pobreza inaceptable que todavía tenemos en una provincia rica, y somos conscientes y plenamente conscientes de los conflictos sociales que tenemos que resolver y que nos impactan día a día. Pero si hay algo que tenemos absolutamente claro, es que todos estos problemas que la sociedad santafesina tiene se pueden mejorar con un Estado más moderno, más dinámico, más equilibrado y con un orden institucional de vanguardia que resuelva los problemas de los santafesinos de una manera más rápida y con mayor eficiencia. Y esto no es ni más ni menos que el modelo institucional que los santafesinos siempre quisimos y que hoy estamos proponiendo con esta reforma de la Constitución. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.